¿Cómo llega el presidente López Obrador a la segunda mitad de su gobierno? ¿Cuál es la relación con la opinión pública? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está su popularidad? Doy la bienvenida a nuestra tradicional mesa de encuestadores. Saludo a Lorena Becerra, coordinadora de encuestas del periódico Reforma. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Javier, Paco, un gusto estar con ustedes. Francisco Abundis, director de Parametría. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias, Leo. Javier, Lorena, un gusto. Y Javier Márquez, socio de Buen Día. Y Márquez, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar aquí. Lorena, Paco, ¿qué tal? Bueno, a ver, rápidamente, denme el número que sacaron cada uno de ustedes de aprobación del presidente. Lorena. Nosotros traemos al presidente en 58, estable respecto a la última medición, que fue 60% de aprobación. 58% de aprobación. Francisco, ¿cuánto? 72 y también estable. Ya estamos entre 70 y 73 prácticamente hace, yo creo, los últimos 4 meses. Javier, ustedes en Buen Día y Márquez, ¿cuántos traen? 68% de aprobación en este momento, Leo. Nuestra anterior medición, que fue en agosto de este año, teníamos 62 puntos. Es decir, estamos registrando un incremento de 6 puntos porcentuales de agosto a la fecha. Bueno, y mucha gente nos va a preguntar, ¿y por qué las diferencias, Lorena? ¿Por qué tú traes 58 y Abundis 72? Son 14 puntos de diferencia. Así es. De hecho, nosotros lo que estamos registrando es que es una aprobación alta respecto a las condiciones en las que se encuentra el país. Hay una gran preocupación ciudadana por la inseguridad, que de hecho se nota un deterioro muy importante en todos los aspectos de este tema. La gente nota un aumento en la violencia, en la inseguridad, en la presencia del crimen organizado. Y de hecho, pues no están viendo resultados en términos de las políticas del presidente para combatir la inseguridad. Tampoco hay una mejora importante en economía y realmente no se ven resultados en ningún otro rubro. Básicamente se sustenta la aprobación por los programas sociales, pero no se nota un resultado en combate a la pobreza. Entonces, realmente no hay como un pilar en este momento del presidente, más allá de su imagen personal. Que explicara la aprobación que tiene, que está igual que Fox y Cedillo en el mismo momento de sus respectivas administraciones, un poco mejor que Calderón, aunque su contraste fuerte sí es con Peña, ¿no? Que fue tan mal evaluado y es tan reciente que hace parecer fuerte al presidente, pero realmente no es nada excepcional. Ahora, tú sí lo traes muy fuerte, Francisco, de las encuestas de vivienda, es la aprobación más alta. Te digo, 14 puntos más que lo que trae la encuesta de Reforma. Sí, yo creo que parte de las diferencias se puede explicar por diferencias sutiles como cómo hacemos la pregunta o qué preguntas están antes o después en el cuestionario. Para mí es muy evidente, muy claro que lo que estamos midiendo es la aprobación del presidente persona, no necesariamente el presidente gobierno. Y lo analizo así porque hay una diferencia sustancial entre su nivel de aprobación y su mejor política pública. Es decir, entre ese 72 y más allá de lo que diga Coneval, INEGI o lo que diga Transparencia, dos de las políticas públicas mejor evaluadas es combate a la corrupción y combate a la pobreza. Entre su aprobación y esas dos políticas públicas hay 12 puntos de diferencia. Y si te vas a la más cuestionada o a la más crítica, que es lucha contra el narcotráfico o lucha contra la inseguridad, hay 40 puntos de diferencia, Leo. Lo cual quiere decir que pues, da la impresión que la opinión pública, el ciudadano, lo ve a él como un presidente virtuoso y digamos, como estamos viendo ya en estudios cualitativos, estamos viendo un fenómeno que se parece mucho al que le pasaba a Vicente Fox, cuando la gente reconocía que algunas de sus acciones no habían sido muy exitosas, lo empezaba a disculpar básicamente por su equipo o por las gentes que estaban alrededor de él, pero nunca se metían con él. Estamos viendo ese mismo efecto, es decir, cuando se le cuestiona a un entrevistado sobre, oye, pero esto no funciona, esto está mal, tú mismo estás reconociendo que la inseguridad está terrible. Sí, pero es que no es él, es su equipo, es la gente que no le ayuda, en fin. Hay fenómenos interesantes de opinión, Leo.
Me recuerda mucho hace ya mucho tiempo en que la última vez que visité Cuba, que platicaba con los cubanos y todos decían, es que Fidel no tiene la culpa, chico, le mienten a Fidel le mienten, lo traicionan, la gente que está alrededor de él. Javier Márquez, usted es 68%. Así es, Leo. Me gustaría un poco comentar en torno al tema que pusiste sobre la mesa, que es la alta variabilidad de las encuestas que estamos registrando en esta aprobación. Ciertamente tenemos en este momento alta variabilidad, muchas diferencias entre las principales encuestadoras que publican la serie de aprobación. Es un fenómeno que empezó a ocurrir, creo, a partir de la mitad de este año. Antes de la mitad de este año, durante un periodo bastante amplio, en realidad existía una divergencia muy pequeña entre los datos que publicaban las encuestas en la aprobación presidencial. La verdad es que si tenemos que volver a los niveles de tendríamos que remontarnos a 2019. ¿Qué significa entonces, Leo, desde mi punto de vista, esta alta divergencia en los datos que ofrecen las encuestadoras? Pues bueno, me parece, como decía Paco, depende mucho de la pregunta, que va antes, que va después, pero también la pregunta misma, me parece, Leo. Cuando a alguien le preguntamos cómo evalúa el trabajo que está haciendo el presidente, cada quien entiende distinto cuál es el trabajo que debería de hacer el presidente y en consecuencia lo evalúa de manera distinta. Ahora, ¿qué significa eso? Muy probablemente que en este momento, ¿qué es lo que tienen las personas en el tope de sus consideraciones, como le llamamos en ciencia política? Probablemente ya está mucho menos definido que lo que antes estaba ocurriendo. Ahora, de todas las encuestas que yo revisé y ayer me eché un muy buen clavado por todas las encuestas publicadas, Lorena, es una máquina de popularidad presidencial los programas sociales. Déjame ponerte así esa conclusión. Es impresionante cómo le ayuda al presidente el tema de que esté repartiendo ese dinero a esos grupos, a diversos segmentos de la población. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho, ese es su rubro mejor evaluado. De hecho, está al nivel de su popularidad en términos de evaluación de rubros. Aquí nuestros números difieren un poco de los de Paco. De hecho, nosotros tenemos en el mejor nivel los programas sociales con un 60% de aprobación, 20% de desaprobación, pero el combate a la pobreza está en 43 contra 33 de desaprobación. Realmente ahí no está tan bien evaluado. Y en corrupción está 39-38, está básicamente dividido. Y ya cuando empezamos a preguntar, haciendo un corte de caja de cómo le fue a mitad, bueno, básicamente qué resultados se han visto a mitad de su sexenio, pues sí se ve una reducción en la desigualdad y en la pobreza. 51-45 nos dice que sí se ha reducido, pero en todo lo demás realmente está muy polarizada la opinión pública, salvo en el otro extremo, que vemos que no ven resultados en términos económicos, de creación de empleos, ni de reducción de la inseguridad. Ahora, sí llama la atención, los programas sociales normalmente han sido un rubro que está bien evaluado para la mayoría de los presidentes. Es un rubro bastante noble, digamos, al igual que la educación y la salud. Con Calderón fue igual, con Peña llegó un momento en que era básicamente lo único que tenía bien evaluado. Entonces, tampoco diría que es lo que está sustentando su popularidad. Yo creo que sí tiene mucho que ver con la imagen del presidente y ya en efectos prácticos, la cantidad de gente que recibe el apoyo, pues obviamente está muy del lado del presidente, ¿no? Claro. Pero la opinión pública sí se da cuenta que en términos de resultados de combate a la corrupción, pues esos no están, perdón, de combate a la pobreza, pues esos realmente no están ahí. Javier, en la de ustedes es muy impresionante el logro mayor que le reconocen al presidente es los programas sociales. Sin duda, Leo, es lo que nuestra encuesta refleja y creo que tentativamente podría explicar la alta aprobación de López Obrador. Déjame, sin embargo, también poner aquí un bemol. Es difícil pedirle a las personas que racionalicen lo que hay detrás de sus opiniones. Es posible que cuando le preguntemos a alguien qué es lo mejor que ha hecho López Obrador, algunos nos contestarán lo que efectivamente han reflexionado, que ha hecho mejor en su ejercicio de gobierno, pero muy probablemente otros también nos digan temas que ya son propietarios de López Obrador. Issue ownership es lo que generalmente se le denomina a este fenómeno. Y yo creo que López Obrador lleva tantos años cultivando el tema de programas sociales desde el gobierno de la ciudad, que es muy difícil que alguien no se lo reconozca a uno en primer lugar o le salte a la cabeza en cuanto le pregunten que racionalice qué es lo mejor o peor que ha hecho el presidente. Sí. Paco, ¿tú coincides con este tema de los programas sociales que generan, que le granjean al presidente mucha popularidad? Sí, creo que en números es bastante evidente.
dicho por el propio INEGI y coincide con nuestras mediciones, 1 de cada 4 adultos de este país, y esto no toma en cuenta jóvenes que estarían por debajo de los 18 años, recibe un programa social. Luego, si lo llevas al ámbito familiar, alguien que viva contigo, tú puedes ser tu papá, tu hermano, tiene un alcance a nivel hogar de 35%, y a nivel familiar, es decir, tu tía, tu abuelo, que probablemente no viven contigo, pero que son beneficiarios también de esos programas, llega a 45% de la población. Estás hablando de casi la mitad de la población que tiene acceso, tal vez no solo a uno, a 2 o hasta 3 programas que son impactadas, la misma familia. Entonces eso ya prácticamente te está doblando el ingreso para muchos hogares, y pues eso me parece que sí lo podríamos llamar la base social del presidente. Sí, claro. Es decir, de ahí partimos, y bueno, pues el otro componente que puede ser el de el prestigio, la comunicación, gente que reconoce sus símbolos, ¿no? Yo creo que no es tan difícil explicar estos números que traemos. Bueno, déjenme hago una brevísima pausa. Regresamos, estamos analizando la popularidad del presidente con Lorena Becerra, Francisco Abundis y Javier Márquez. Regresamos. Bueno, estamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores, en esta ocasión Lorena Becerra, Javier Márquez y Francisco Abundis. Paco, me llamó muchísimo la atención en tu artículo de ayer en El Milenio, donde presentabas tu encuesta, que dices que a pesar, y aquí sí coincido contigo, de los malos, pésimos resultados en materia de la gestión de la pandemia de la COVID-19, vaya, ahí están 600,000 muertos, con el exceso de mortandad que ha habido en el país, a pesar de lo que dicen los números, el 70% de los mexicanos aprueba la manera en cómo está gestionando el gobierno la pandemia. Y lo que tú dices es que le están haciendo caso al presidente la gente. Explícame eso. Sí, la verdad es que, digamos, el fenómeno más evidente de esta administración es que los medios de comunicación o a los analistas, que frecuentemente son los que se encargan de interpretar lo que está pasando para el público en general, hoy compiten con el presidente. Entonces, no importa lo que diga Leo Zuckerman o Riva Palacio, ¿no? Es decir, tú ahora tienes otro competidor. No, bueno, monopólico. Lo que estás diciendo es que el presidente es casi monopólico, ¿no? Pues sí, entonces, en una situación compleja como la que tenemos, el país que tenemos con lo complicado que es explicarlo, bueno, pues la gente busca respuestas. Y pues sí, tenemos afortunadamente una serie desde que empezó la pandemia intentando entender este fenómeno, y no obstante que el ánimo del público ha ido cambiando en nivel de preocupación, en prioridades entre la salud y la economía. Hoy claramente impera la economía, en su momento era la salud. En un momento pensábamos que ya había pasado lo peor, pero llegó la variable Delta y otra vez vas para abajo en estado de ánimo. Todo este seguimiento, lo que hemos visto es que ha sido constante la aprobación del presidente, y es interesante que antes de la pandemia ya habíamos observado una caída. Los 3 primeros meses de 2020 fue muy impresionante cómo ya estaba en 50 bajos. Llegó la pandemia. Siento, ¿no?, que sea más cierto de lo que quisiera la frase con la que él describió este fenómeno, y pues ya para agosto del 20 ya tenía 58 y pues ha tenido una recuperación de más de 12 puntos. Dice Francisco que le vino como anillo al dedo la pandemia al presidente. ¿Estás de acuerdo, Lorena? Eso fue lo que dijo él. No, bueno, tú lo citas. Lorena, ¿le vino como anillo al dedo al presidente la pandemia? No, y de hecho, reitero un poco lo que comencé diciendo.
sus números de evaluación son estables, mucho tiene que ver con el contraste con Peña, pero no son excepcionales. Y en términos de resultados de sus políticas públicas, no solo en la percepción, también en los datos duros, y aquí también, por ejemplo, el estudio que publicó Coneval recientemente sobre el efecto de los programas sociales, lo que nos dice es que no está llegando a los hogares que menos tienen. Entonces ahí lo que vemos es que más bien es la política clientelar, ¿no? Un poco que ha fundamentado el presidente, que lo vimos desde la Ciudad de México, ¿no? Que es algo muy sólido que él ha podido hacer. Ahora, en términos de todo lo demás, por ejemplo, la gente hoy por hoy, la mayoría nos dice que si viene una cuarta ola, estarían preocupados por ella y además no consideran que el país está preparado para enfrentarla. En términos económicos, pues sabemos que vienen momentos difíciles, no solo en el país, sino a nivel internacional, que eso pues sin duda no es una buena noticia para el presidente. La gente tampoco percibe solidez en las instituciones, se les preguntó eso. Tampoco lo que ya comentábamos al principio, la inseguridad, que de hecho este tema llegó a su pico de preocupación antes de la pandemia en nuestras encuestas de evaluación histórica de Reforma. Bajó precisamente por la pandemia, porque pues la gente se empezó a guardar, empezaron otro tipo de preocupaciones, la salud, la economía, pero ahorita otra vez está creciendo. Entonces, no veo cómo la pandemia le haya venido como anillo al dedo, más allá de que él sigue comunicándose bien con sus bases y pues que la oposición sí anda un poco perdida, ¿no? En términos de articular un buen discurso opositor. O sea que sí nos hacen caso, Lorena, también a los que de repente sí explicamos los datos verdaderos. Javier Márquez, a ver, en este debate, porque aquí hay controversia entre lo que dice Lorena y Francisco, ¿ustedes cómo la ven en Buendía y Márquez? Hay algo que quiero destacar, Leo, como creo que bien lo estaban mencionando tanto Lorena como Paco, es debemos de empezar a dejar de creer que los números que son objetivos en cuanto a número de muertos, cómo va la seguridad, qué ocurre con el desempleo, etcétera, las personas las interiorizan, hacen evaluación sobre ello y después responden sobre cuál es el desempeño del presidente en turno. Lo que es cierto es que las personas no están atentas como nosotros a estos temas y necesitan que alguien se los interprete y absorber esa información. Déjame nada más ponerlo como ejemplo. Sé que todas las encuestadoras manejan datos sobre evaluaciones puntuales, como ejemplo economía e inseguridad, y lo relacionan con el trabajo del presidente. Muy recientemente se acaba de publicar un estudio muy interesante sobre cómo cambian esas opiniones cuando se introducen dentro de una encuesta que tiene corte de evaluación de preferencias políticas. En este sentido, es muy importante, creo, considerar la serie que mantiene el INEGI, tanto en temas de seguridad como economía, porque no se tratan de encuestas de preferencias políticas y tienen una regularidad impresionante, además de una calidad excelente como el trabajo que realiza el INEGI. En ese sentido, además quiero destacar dos cosas, Leo. En términos de economía, el presidente está siendo mejor evaluado que en toda la parte de su sexenio, excepto solamente el bono que tuvo cuando tomó posesión. No solo eso, también está dentro de las evaluaciones de la economía de las mejores en los últimos años, al menos 10 años. Wow. Y en términos de seguridad, si también observamos los datos del INEGI, vamos a ver que el presidente está gozando las mejores evaluaciones de cómo se encuentra en la seguridad desde que se tiene registro del INEGI. Entonces, cuando uno no toma en consideración quizás las encuestas políticas y simplemente tomamos las opiniones que tienen sobre cómo va la economía y la inseguridad, lo cierto es que los individuos sí están viendo un panorama optimista al menos. Entonces creo que sí es importante destacar lo que platicaban acá mis colegas. Es importante no caer en la tentación de relacionar de manera inmediata los datos duros con las opiniones que tienen las personas. Alguien los tiene que interpretar y como bien dice aquí Paco, pues el gran interpretador creo que ha sido el presidente en estos últimos años. Bueno, a ver, me quedan 3 minutos, así que 1 minuto a cada quien y les quiero preguntar, porque yo sí tenía la hipótesis de que tomando en cuenta que la inflación es la más alta en los últimos 20 años, y este es un tema muy sensible, Javier, para la opinión pública, que esto le iba a afectar al presidente, pero le hizo lo que el viento a Juárez, mano, ¿no? No parece ser un issue, no parece ser un tema que determine la aprobación al presidente, cosa que sí ocurría en el pasado cuando había procesos inflacionarios. ¿Ahí qué me pueden decir al respecto? 1 minuto cada uno, por favor, Javier.
Ahí creo que también es a lo mejor un poco pronto antes de pensar sobre los efectos de la inflación. Tiene que sentirlo un poco la gente. Recuerda, Leo, que también la gente está acostumbrada a ver que cuando va al supermercado los precios siempre van subiendo de alguna manera. Tiene que interpretarlo como una subida de precios general. La segunda es que también creo que estamos subestimando los efectos sustitución. Si tú estabas comprando un limón mexicano caro, quizás ante el aumento de precios lo puedes sustituir con otro tipo de limón. Esto no es sostenible durante el largo plazo, quizás es la ventana de tiempo todavía es poca para medir los efectos de la inflación. Si lo tiene, sin duda la inflación es algo que potencialmente podría dañar la evaluación del presidente. O sea, todavía esto no se acaba, eso es lo que estás diciendo, ¿no? A ver, Francisco, ¿tú cómo ves? Realmente me llama la atención esto de la inflación. Creo que tiene el mismo efecto que podría tener, el desempleo o todo lo que pasó durante la pandemia, los problemas económicos de la población. Al final, si te los están compensando los programas sociales, siento ponerlo así, pero como que la inflación se ve distinta, porque al final el dinero a ti te sigue llegando. Y por cierto, no es un dinero necesariamente que tú hayas trabajado, no es un dinero que tú hayas ahorrado, es un dinero, ¿no?, que te está llegando regalito, y ¿no? se ve distinto. El dinero de una ayuda social se ve distinto al dinero que tú trabajaste. Y casi te diría que eso es me parece otro buffer, otro colchón del efecto que pueda tener la inflación. Al final tú la vas a pagar porque te están dando con qué pagarla. Los que no recibimos, aquí el problema son los que no recibimos los apoyos sociales y sí vemos que están subiendo los precios. Lorena, te toca terminar. ¿Cómo ves este tema de la inflación? Bueno, y aquí tengo yo una opinión más optimista que Javier respecto a la opinión pública. A mi manera de ver, la gente se da perfectamente cuenta de lo que vive en el día a día, sobre todo lo económico, que te pega cotidianamente y en primera persona, no como la seguridad, que muchas veces te pega en tercera persona y no es un evento de todos los días más que en ciertos lugares del país. Entonces, aquí lo vemos, en nuestros datos lo vemos, la gente sí se da cuenta de lo que pasa, sí se da cuenta en dónde están los resultados, y yo por ende creo que la economía tarde o temprano va a acabar pegando. Ahorita la inflación la estamos viendo crecer, se está viendo en los precios del súper, etcétera. Cuando empecemos a ver que posiblemente venga una devaluación, cosas que pegan fuertemente a los mandatarios, yo le daría un par de meses y seguramente va a tener un impacto en la aprobación del presidente y en la aprobación de la gestión de sus diferentes rubros. Pues muy bien, bueno, ahí está, no exento de controversia y de diferencias, y bueno, se vale, están midiendo cosas iguales, pero de manera diferente, hay que decirlo. Como siempre, tres grandes profesionales de las encuestas, como son Lorena Becerra, Paco Abundis y Javier Márquez. Muchas gracias a los tres, buenas noches. Gracias, Leo. Gracias. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana, fin de semana, oiga, tenemos un programazo. Bien, va a estar el músico Iñaki, integrante del grupo Fobia, José Antonio Valdés, crítico de cine, e Iván Nieblas, mejor conocido como El Patas, quien es periodista especialista en rock. Vamos a hablar del maravilloso nuevo documental de Peter Jackson sobre el cuarteto de Liverpool, The Beatles Get Back. No se pierdan ni esta serie en 3 capítulos, ni el programa de mañana. Hasta la próxima.